Muy buenas tardes, estimados hermanos y hermanas. También tengan buenas tardes aquellos amigos y amigas que gentilmente sintonizan mi programa a través del alumbrador cristiano. Te daré lo mejor. Vamos a continuar con el estudio que estoy llevando acerca de la adoración. Y hoy vamos a ver la lección número 7. Si usted quiere ver las anteriores lecciones, puede buscarlas en YouTube bajo el título La Adoración, lección 1 y así sucesivamente, hasta llegar a la número 7. Luego también estos programas son retransmitidos los días sábados a las 12 del mediodía, hora de El Salvador. Antes que comience la disertación, siempre acompáñenme en oración. Padre Celestial, una vez más estoy llegando ante tu divina presencia a través de la oración, para que de esta manera me asistas para poder presentar el mensaje de tu palabra, que el Espíritu Santo me dirija y que todo lo que hable, además de ser para honra y gloria tuya, sea para edificación y crecimiento de toda la hermandad. Gracias por ello, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que voy a considerar en esta lección número 7 es expresando nuestro gozo en el Señor. Es decir, voy a estar hablando sobre expresar gozo, claro, refiriéndome a la adoración. Antes de ir a cualquier lugar o hacer cualquier cosa, a menudo tenemos la tendencia a preguntar, ¿qué gano yo con ello? Lo mismo hacemos cuando nos disponemos a adorar. Si uno tiene que hacer la pregunta, es probable que no encuentre la respuesta enseguida. Primero tiene un trayecto que andar, hay un viaje que emprender, un viaje con Dios, pues en otras palabras. Una vez que se encuentre en ese viaje, conocerá la respuesta. Usted se da cuenta que los magos de Mateo 2 siguieron una estrella hasta Jerusalén. Una vez que estuvieron allí, averiguaron dónde había de nacer el Mesías. Se les dijo que el profeta Miqueas había profetizado que él nacería en Belén. Cuando comenzaron su viaje a Belén, vieron la estrella nuevamente y se regocijaron con muy grande gozo. Mateo capítulo 10. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que hay gozo en la adoración. Para los que están acostumbrados a adorar, hay gozo incluso en esperar que llegue el día de adorar. Y esto así tiene que ser y así sucede. Es decir, esperar con anhelo la llegada del día del Señor para presentar nuestra adoración. Aunque la Biblia no dice explícitamente cómo se sentía Abraham cuando bajaba del monte Moriah después de la experiencia que tuvo allí, su gozo está implícito en el nombre que le dio al lugar. Ese nombre es Jehová proveerá. Génesis 22:14. ¿Y cómo proveyó Jehová? Uno no tiene más que imaginarse cómo se debió
de haber sentido Abraham mientras él e Isaac bajaban del monte. No era para menos. Le habían devuelto al hijo que había ofrecido en su corazón en sacrificio a Dios. Debió de haberse llenado especialmente de regocijo después de que el ángel le anunció. Leamos lo que nos expresa Génesis 22, 16 al 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Los relatos acerca de los magos y acerca de Abraham ilustran que el que cumple el deseo de Dios de ser adorado, verá cumplido su deseo de tener gozo. Aunque la adoración no debe rendirse con el propósito expreso de recibir de Dios este gozo, este será, no obstante, el resultado lógico de acercarse a su divina presencia. El hecho de que la adoración no debe verse primordialmente como una oportunidad para obtener satisfacción personal, por supuesto que no significa que ella no produzca tal satisfacción. Una vez hemos visto esta introducción a este estudio que estamos teniendo acerca de expresando nuestro gozo en el Señor, vamos a entrar a varios aspectos. Le expreso los puntos que voy a tratar. Hay gozo espiritual, hay gozo sincero, hay gozo que llena el corazón y gozo que nos llena de temor reverencial. Bueno, veamos primeramente el gozo espiritual. El gozo que se deriva de la adoración no es lo mismo que el gozo terrenal que viene de pasarla bien o de ser entretenido. Esto es muy diferente. Todo gozo corporal, carnal, es transitorio, pasa, termina. Es decir, que no debe confundirse este gozo de Jehová, que es nuestra fuerza, con la hilaridad de espíritu que exhibe el ateo descuidado y materialista en las ocasiones que puede desterrar a Dios de sus pensamientos y cerrar sus ojos a la realidad de su pecado y a las espantosas consecuencias de morir en esa condición. Porque al pecador poco le importa el estado en que está. Él simplemente lo que necesita y lo que quiere es un gozo externo, un gozo que le haga a él sentirse bien, humanamente hablando, terrenalmente hablando. Se trata, cuando estamos hablando de este gozo espiritual, se trata del gozo profundo, permanente, interior del que habló Jesús, y nos lo expresa en el Evangelio de Juan 16, 22, cuando dijo a sus discípulos: pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Este gozo jamás podría venir, o provenir, mejor dicho,
del disfrute superficial de un evento entretenido, sino únicamente de esa convicción interior que tiene uno de su estrecha relación con Dios. Tampoco es este gozo tan solo un sentimiento cálido, por decirlo así, sin una explicación aparente, sino un gozo que nace de la paz y del contentamiento, es decir, un calmarse de las tormentas del alma, un lugar de descanso donde el ser interior se ancla a la fe en Dios. Por eso es que usted, hermano y hermana, tiene que comprender que cuando está en adoración a Dios, usted tiene que hacer un sobreesfuerzo de olvidarse de todas las situaciones conflictivas de su vida, de olvidarse de situaciones que usted tiene que desarrollar diariamente. Tiene que realmente entender que es un gozo interior que se ancla precisamente en la fe en Dios. Hay otros contextos, además del contexto de la adoración, en los que se menciona el gozo cristiano. En la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, el gozo es un tema que se repite a menudo. Y por cierto, esta epístola ha sido llamada la epístola del gozo. Por lo menos 7 veces usa el apóstol Pablo las palabras gozo y regocijarse en esta breve epístola. En Filipenses 1:4 leemos acerca de las oraciones en las que él ruega con gozo. Fíjense bien, en las que él ruega con gozo por ellos. En Filipenses 1:25 hallamos una expresión perdón, hermanos. En Filipenses 1:25 hallamos una expresión en el sentido de que confía que permanecerá con los hermanos para fortalecer el gozo de la fe de ellos. Les pide que completen su gozo por medio de sentir lo mismo y tener el mismo propósito. Ahí lo expresa en Filipenses 2:2. Les insta además a regocijarse en el Señor. Y lo expresa en el verso 1 del capítulo 3 como en el verso 4 del capítulo 4. Se refiere a ellos como gozo y corona suya. Y les asegura que Él se goza en el Señor, en gran manera de que ellos revivieron su cuidado de Él. Filipenses 4:10. El gozo pues es el resultado lógico de andar en estrecha comunión con Dios y de adorarlo frecuentemente, no adorarlo de vez en cuando, no adorarlo cuando usted se siente de ánimo para adorar a nuestro Señor. Esa no es adoración. Dios no nos creó para que seamos simplemente adoradores, sino para que seamos adoradores llenos de gozo. Esto es bien diferente. ¿Ve? Que seamos adoradores llenos de gozo. Hay por lo menos 3 cosas incluidas en el gozo que proviene del estrecho encuentro que se tiene con Dios al adorarlo.
por su misma naturaleza, vemos que la adoración debe incluir tres cosas. ¿Cuáles son estas tres cosas? El sentimiento, en primer lugar. Usted tiene que tener sentimiento, no puede ser una persona que está adorando al Señor automatizadamente. Eso no sirve para la adoración. También la verdadera adoración resultará en realización y se manifestará, segundo, con asombro. Y tercero, temor reverencial. Eso es lo importante que usted debe de comprender. El sentimiento, el asombro y el temor reverencial. Bueno, hemos visto lo que es el gozo espiritual, pero ahora veamos lo que es el gozo sincero. El estar conscientes de que el sentirse bien no es garantía de que hemos adorado verdaderamente, porque eso lo puede decir alguien, yo me sentí bien, pero la realidad es que no ha adorado como debe de ser. Entonces, el estar conscientes de que el sentirse bien no es garantía que hemos adorado verdaderamente, ha causado que algunos adoradores se muestren escépticos de toda manifestación de sentimiento en la adoración. La adoración evidentemente que debe sentirse, debe ser sentimental, o sea, de sentimiento. No estoy hablando de derramar lágrimas, ni de ponerse a llorar, sino la adoración debe sentirse, aunque el sentimiento no debe determinar lo que hagamos en la adoración, ya que el sentimiento puede dar como resultado una religión que no pasa de ser la religión del sentirse bien. Y eso no es lo que quiere Dios, que nosotros practiquemos una religión del sentirse bien. Un resultado de la adoración verdadera es el sentimiento de gozo. Esa es la realidad que tenemos que entender. Ahora que nosotros estamos desde ya año y medio en esta pandemia y que nos hemos reunido y continuamos reuniéndonos en grupos pequeños, usted tiene que entender que la adoración pues es un resultado de la adoración verdadera en el sentimiento de gozo. Los sentimientos son resultado de las acciones. Nadie es sentimental si no hay acciones, por supuesto. El saber que pertenecemos a Dios y que estamos delante de su presencia nos produce un sentimiento de gozo. El actuar de acuerdo con el conocimiento que se tiene de la voluntad que Dios ha revelado acerca de sí mismo y el hecho de que Él nos creó para que seamos adoradores, da como resultado que haya gozo. No debemos dejarnos llevar por los sentimientos, pero debemos permitir que los sentimientos nos acompañen al entrar por los portales de la adoración y al salir para volver al mundo. Es decir, debemos de tomar en cuenta este aspecto tan importante emotivamente hablando. Es decir, no hay que dar rienda suelta al emocionalismo y que ellos nos gobiernen nuestra adoración desordenadamente. Por eso es que hay tantos religiosos y religiones que adoran en base a su condición emocionalista, pero no adoran en base a la dirección a través de la Santa Palabra y a través de lo que el Espíritu Santo se regocija en que nosotros presentemos
la adoración a la deidad. Dios nos concibió para adorar y concibió la adoración para que fuera sincera. Sería difícil, no imposible, hablar de adoración en espíritu y en verdad, como nos dice el Evangelio de Juan 4:24. Es decir, sería difícil, si no imposible, hablar de adoración en espíritu y en verdad sin hablar de sentimientos. La razón por la que debemos adorar en espíritu y también en verdad reside en que Dios es espíritu. Él es, de hecho, espíritu sobrenatural. ¿Cómo es posible que nos llene de gozo el saber que nuestro espíritu ha estado en presencia del espíritu sobrenatural de Dios a través de la adoración? Cuando el espíritu humano se relaciona con el espíritu de Dios en la adoración, se siente algo. Eso es evidente. Por eso es que tenemos que comprender pues que la adoración debe proceder siempre de una actitud interna. En ella se plasma una serie de factores entre los que se incluyen factores mentales, factores espirituales y factores emocionales. Según las Escrituras, la adoración en espíritu y en verdad incluye la totalidad del ser humano, o sea, incluye la participación de la totalidad del ser humano. ¿Qué es esa totalidad? Espíritu, mente, emociones y cuerpo. Le repito, espíritu, mente, emociones y cuerpo. En un principio, la adoración no es acerca del gozo de recibir, sino acerca del gozo de dar. Al final, sin embargo, recibimos más de lo que damos. Eso es una realidad, porque Dios siempre nos da más de lo que damos. Cuando Abraham bajó del monte después de haberle ofrendado mental y emocionalmente a Isaac, a Dios, y lo ofreció físicamente, porque lo único que sucedió fue que le detuvo el Señor, pero él no vaciló en ofrecer a su hijo. Él no solo recibió lo que había dado, sino que también recibió la bendición adicional de Dios que le anunció el ángel. Abraham obedeció a Dios sin reserva ni duda alguna. Obedeció a Dios sin limitaciones, pues, o sin, hasta aquí te voy a hacer esto, hasta aquí llego y punto. No. Lo que Dios le dio a Abraham debió de haber sido una fuente de gran gozo para él por muchos años. Sencillamente, no podemos darle a Dios más de lo que Él nos da. A todos los que bendicen a Dios en la adoración, comprendamos, hermanos y hermanas, que Él los bendecirá a cambio. Esa es una realidad que recibimos de parte de nuestro Dios. Una vez que describió la ascensión de Jesús, Lucas dijo que los discípulos, noten, vamos a Lucas 24, versos 52 y 53. Dice que después de haberle adorado, noten, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Una de las más grandes expresiones del gozo es el canto. Cuando cantamos, hermanos, a nuestro Señor, tenemos que reflexionar, meditar,
pensar, razonar en lo que estamos cantando. Por eso yo personalmente, porque los cantos hay que entender que no son de procedencia divina, son hechos por hombres. Y sucede que a veces se dan cantos, muy pocos por cierto, pero que contradicen la doctrina del Señor, sobre todo en esos cantos que se elevan en cuanto a la venida de nuestro Señor, hay que tener cuidado. Entonces, pero lo que estoy diciendo es que una de las más grandes expresiones de gozo es el canto, por eso es que hay que pensar en lo que cada canto nos dice. Por toda la Biblia, el canto se menciona como una expresión de adoración. Cuando el apóstol Pablo habló acerca de alabar al Señor en nuestros corazones, como lo dice en Efesios 5:19, lo hizo en el contexto del canto. La alabanza que se hace en el corazón debe ser el gozo que se expresa con un corazón puro que alaba a Dios. En un versículo complementario, el apóstol Pablo instó a cantar con gracia en nuestros corazones al Señor. Colosenses 3:16. Yo les pongo una anécdota de mi vida en el Señor. Cuando yo era bastante joven en la iglesia de Cristo en la ciudad de San Salvador, donde obedecí al Señor y de donde fui miembro por muchos años, en los primeros años mozos, estando en la iglesia, había un hermano, y voy a decir su nombre, él ya está en el descanso en el Señor desde hace muchos años, Joel Inglés Baltodano. El hermano Joel Inglés Baltodano cantaba de una manera nada agradable, hermanos. Tenía una voz que realmente no era algo atrayente, y era difícil, hermanos, que tener en la adoración al hermano Joel Inglés Baltodano detrás de uno, porque uno no podía cantar tan bien. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por mofarme del hermano, por burlarme del hermano? No. El hermano estaba cantando con esa voz que tenía, pero él estaba adorando a nuestro Señor. Y con los años pude yo comprender que esa era la adoración que le presentaba a él. Y yo tenía pues que respetar esa forma como él le cantaba a nuestro Señor. Es decir, no pensemos que los cantos en adoración al Señor los recibe de aquellos cristianos o cristianas que tienen una voz angelical, bendito Dios, por aquellos que tienen esa voz agradable. Pero lo importante es cuando nosotros le cantamos al Señor con verdadero gozo. Amén. Reiterando lo dicho, el gozo sincero de la acción de gracias se expresa en el canto. La música puede elevar el espíritu a cumbres de gozo, hermanos, de una manera que no puede ser igualada en modo alguno. Los cánticos sagrados tienen la virtud de hacer sonreír al alma. El canto ha sido parte de la adoración desde los tiempos en que Dios sacó a Israel de la esclavitud en Egipto. Hay varios cantos en honor a haber salido de esa esclavitud. ¡Qué hermosos cantos! Puedo decir esto. Volviendo a mi hermano Joel Inglés Baltodano, por situaciones difíciles de la vida, en su trabajo que desempeñaba tuvo que ir a la cárcel.
injustamente, por cierto. Y un día llegó el abogado defensor y me dijo, mire, usted es predicador de aquí de la Iglesia de Cristo. Yo estaba en la oficina de la iglesia, sí, le digo, mire, yo soy abogado, me dice, y yo estoy defendiendo al señor Joel Inglés Baltodano y lo estoy haciendo de oficio, o sea, de oficio es el abogado que pone el Estado sin cobrar un centavo. Fíjese que me ha dado lástima el Señor porque le he notado una buena conducta. Y fíjese que él me ha dicho que es miembro de esta iglesia. Y me dice, mire hermano, me dice, ¿no me pudiera usted dar una carta de recomendación de buena conducta del hermano? Y yo le dije, ¿cómo no? Le dije, porque yo conocía la trayectoria, nunca dejaba de congregarse ese hermano. Después de salir de vigilante de su trabajo, él llegaba a reunirse. Se llegó el día de su juicio. Yo no fui al juicio, pero fue otro hermano compañero predicador y me llenó de gran satisfacción cuando este hermano compañero de milicia me dijo, fíjate que fui al juicio, la vista pública del hermano Joel Inglés Baltodano, me dice, y fíjate que el abogado defensor de oficio leyó la carta que vos hiciste en relación a su conducta y me dice, fíjate que eso sirvió para que lo declararan inocente. Gracias a Dios. ¿Ve? Aquel hermano que adoraba sinceramente, pues recibió ese premio en vida. ¿Ve? La música, dice una emisora, por cierto, hoy este día, yendo en mi carro, sintonicé esa emisora, la Radio El Mundo. Está cumpliendo 59 años de haber sido fundada. En otras palabras, cuando yo tenía 12 años. Desde entonces yo he escuchado, la tengo hasta programada en el radio de mi carro. Y ellos tienen un eslogan desde que se iniciaron. La música es el lenguaje de las almas. Y esa es la realidad en cuanto a los cantos, hermanos. La música a través de nuestros cantos es el lenguaje de las almas que transmitimos a nuestro Dios. Amén. Los sentimientos pueden también expresarse mediante la postura corporal que se adopta para adorar. Como ya lo hicimos notar, el postrarse, el arrodillarse, porque lo hemos visto en las lecciones anteriores, y el extender las manos son mencionados todos en las Escrituras dentro del contexto de la adoración como expresiones del corazón. El punto crucial relacionado con la postura corporal es que esta, hermanos, debe ser una expresión sincera de la manera como el adorador realmente se siente para con Dios. No un despliegue para ser visto por los demás. No tengamos una actitud de adoptar una postura porque me vean que me arrodillo, porque me vean que levanto las manos, porque me vean que yo soy consagrado. Si usted tiene esa actitud, hermano o hermana, está errado. Hágalo porque realmente, si usted lo quiere hacer, se siente ante la presencia de nuestro Dios. Bueno, hemos visto el gozo espiritual, el gozo sincero, pero entremos ahora al gozo que llena el corazón. La mayoría de los sistemas religiosos del mundo se inspiran en el temor. Los adoradores se acercan a los lugares sagrados de sus deidades y lo hacen llenos de
temor y espanto. O sea, llenos de supersticiones, hermanos, con la esperanza de evitar alguna catástrofe causada por la ira de la deidad que ellos consideran responsable. Después de que se acercan a las deidades con presentes que esperan que sean aceptables, a menudo se alejan todavía dudando de que sus presentes hayan sido suficientes para aplacarlas. Hasta cierto punto, lo anterior era lo que caracterizaba incluso el sistema sacrificial veterotestamentario. Ahora, no obstante, debido al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, los adoradores pueden acercarse al trono de Dios con gran gozo que produce satisfacción en el corazón. Incluso a los que eran perseguidos, Jesús les dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5:12. Si podemos hallar satisfacción llena de gozo en la persecución, cuánto más la hallaremos presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 24. Uno de nuestros más grandes deseos es hallar realización o satisfacción en lo que hacemos. Un joven lucha con la toma de una decisión, esto es normal. Cuando tiene que escoger un empleo, pues desea dedicar su vida a algo que le satisfaga y lo realice, por supuesto. La realización ha llegado a ser sinónima de la felicidad. A veces se confunden los anhelos internos del alma con las ansias de la carne. Hay que saber diferenciar esta situación. Cuando se procura satisfacer la carne, no se logra satisfacer los anhelos del alma. Dios nos creó para funcionar y hallar realización en la armonía con Él. Nos concibió como un lugar que sirva de morada suya. Miren lo que dice en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando metemos todo lo demás que hay en el mundo, en el espacio interior que Dios hizo para sí mismo, la realización se nos escapará. La verdadera adoración llena ese vacío porque invita a Dios a hacerse presente en nuestras vidas. La realización se halla en la comunión con Dios. Por medio de la adoración, los creyentes llegan a conocer mejor a Dios y llegan a apreciarlo más. Conocerlo equivale a amarlo. Amarlo equivale a honrarlo y alabarlo. Honrarlo y amarlo equivale a llenar el corazón con su presencia al estar llenos de Él. Al estar llenos de Él, nos damos cuenta de que cuida de nosotros y sabemos que tenemos una posición de privilegio con Él. De modo que cuando lo llamamos, Él nos oye. Paso al último punto: gozo que nos llena de temor reverencial. En estos tiempos se le da mucha importancia a tener una experiencia de adoración, dicen los religiosos. Lo irónico de esto es que no todo lo que se experimenta en los cultos de las iglesias se podría considerar adoración. Puede que las cosas que se hagan en una asamblea constituyan una experiencia emocionante y conmovedora, y aún así no ser adoración del todo. La experiencia es lo que queda con nosotros por mucho tiempo,
y lo que a menudo hace que volvamos. Y esta es la razón por la que muchos directores de culto le dan tanta importancia a la experiencia. Los adoradores hablan acerca de lo que experimentaron. No solamente son motivados a volver una y otra vez, sino que también desean que otros sean partícipes de su experiencia. A menos que entendamos en qué consiste la verdadera adoración, no podremos saber si nuestra experiencia es realmente adoración. ¿Qué desea Dios que experimentemos? ¿Qué deberíamos llevar con nosotros para hablar de ello y reflexionar sobre ello? Dios desea que experimentemos su presencia. En la adoración ocurre comunión con Dios. Y aclaro lo siguiente, no se refiere a la comunión de la cena del Señor por sí sola, sino a la comunión de la presencia y de la comunicación. En la adoración nosotros hablamos a Dios y Él nos habla a nosotros. El saber que uno se encuentra delante del imponente Dios del universo, hermanos y hermanas, es una experiencia conmovedora. El hecho de que uno no pueda salir, mejor dicho, pueda salir de un culto de adoración diciendo, hoy he estado delante de la presencia de Dios, constituye una experiencia sobre la cual reflexionar por varios días. El temor reverencial, un respeto sano, y una reverencia para con Dios, un sentimiento de asombro, podría ser la actitud que más escasea en los cultos actuales. Por eso, hermanos, Dios en ningún momento está obligado a explicarse ni a defenderse delante de los mortales. Aun si tratara de hacerlo, sus explicaciones estarían por encima de nuestra capacidad para entender. Yo siempre he dicho, aun cuando estemos en el cielo, no vamos a entender totalmente a Dios, pero vamos a estar con Dios. Amén. Abraham no le pidió a Dios que le explicara por qué le había pedido que ofreciera a Isaac. Cuando Job le pidió a Dios que explicara y justificara sus acciones, él guardó silencio por largo tiempo. Al final respondió, pero no para dar explicaciones, sino para hacerle preguntas. Dios reveló que sus caminos son demasiado asombrosos para que el hombre los entienda. El apóstol Pablo alabó diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Aunque Dios le da hoy día a los cristianos los derechos y privilegios del sacerdocio, el acercarse a Él con confianza no significa que lo debamos hacer despreocupadamente. No hay contradicción alguna entre la celebración y la reverencia. La necesidad de llenarse de temor reverencial ante el poder de Dios no significa, hermanos, que no debamos celebrar su amor y cuidado de nosotros. Dice en el libro segundo de Crónicas 29:30, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Es uno de varios pasajes, hermanos, que mencionan el gozo y la alabanza en uno mismo o en un mismo contexto con el inclinarse. Nehemías se refirió a Dios como grande y temible, al mismo tiempo que lo alabó por guardar el pacto y la
misericordia. Termino diciendo esto, hermanos. La adoración debería provenir de lo más hondo de un corazón centrado en Dios. Ese es el corazón que hallará contentamiento y realización en la adoración y en la alabanza de su santo nombre. No una adoración fanática, sin propósito, no una adoración en la cual se resalta el puro emocionalismo, dejando al margen la doctrina y la palabra de Dios. Que Dios bendiga su bendita palabra y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, para ser adoradores verdaderos en espíritu y en verdad. Amén. Amén.